buenas noches. Bienvenidos esta noche a Hablando de Frente. Hoy vamos a estar tocando el tema que ha estado en la palestra pública y que se refiere a el caso del tráfico de armas que está llevando el Ministerio Público. Yo hoy quiero hacer algo que espero que haga algún aporte, por lo menos a la comunidad jurídica, que para mí es importante. Obviamente quiero que lo trate de entender la población y quiero empezar haciendo una advertencia, si se quiere, que es en el cual todo el mundo sabe que yo tengo una clara animosidad hacia el señor Rolando López, que es una de las personas que mediáticamente se ha estado mencionando, pero que aún todavía no está vinculado jurídicamente porque todavía no hay una imputación contra él, aunque hemos escuchado a su defensa decir que ellos mismos están solicitando que se le presenten los cargos. ¿Por qué yo hago esta precisión? Porque sería lo más fácil para una persona que tiene animadversión con alguna persona vinculada al caso y por la forma mediática en que se ha explicado el caso, empezar simplemente con una crítica de golpe y empezar a decir es que aquí hubo juez corrupto o hubo fiscalía corrupto o hubo abogados corruptos o hubo una cosa, pero estaría yendo contra la esencia de lo que yo he estado aquí peleando y peticionando como derecho siempre. A ustedes les va a parecer, incluso, y créanme que no es así, les va a parecer que en la primera mitad del programa casi que le estoy dando la razón a ciertas personas que no debiera ser. Y entonces les pido que esperen la segunda parte del programa. Miren, ¿qué se dio en el día de ayer? En el día de ayer, yo me tomé el trabajo de comparecer allá. Estuve en conversas con varios de los colegas que estaban ahí, de todas las partes hice conversación, para poder tener una información adecuada de lo que estaba ocurriendo y poderles traer a ustedes información adecuada. ¿Por qué esto es importante? Miren, hay mucha gente que cuando yo defienda ciertos conceptos de derecho, hoy, que los voy a defender, va a molestarse porque sufrió precisamente lo contrario. Hay gente que va a decir, miren, a mí me violaron la presunción de inocencia también. A mí me violaron el derecho al juicio previo. A mí no les importó y me aplicaron de primera medida la detención provisional. Así ha pasado con mucha gente, no solamente de alto perfil, también del pueblo. Y sigue pasando eso. Pero eso no es lo que debe pasar. Y como no debe pasar, yo estoy obligado a decir que lo que ocurrió ayer en la audiencia está dentro de la normalidad del derecho. Ahora les voy a decir, empezó una audiencia con un caso de tráfico de armas. Pero yo quiero primero plantearles qué pasa en una audiencia de esto. Le llaman audiencia combo, y le llaman audiencia combo porque tiene tres particularidades normalmente estas audiencias y puede tener hasta un par más. La primera es simplemente legalizar la aprehensión. ¿Qué quiere decir si se legaliza o no se legaliza la aprehensión? Quiere decir, cuando usted lo agarran y lo capturan, no estamos hablando, y es muy importante que la gente distinga esto, no se está hablando si la persona es culpable, si la persona es inocente, si la persona hay evidencias en contra o no, se está hablando meramente de cómo fue capturada esa persona. A usted lo pueden capturar básicamente de tres posibilidades que son las que contempla el código y cada una de estas tiene ciertas formalidades. Si a usted lo agarran infraganti cometiendo un hecho, ¿verdad? O lo que nosotros en derecho entendemos flagrancia, que puede ser inmediatamente después si le encuentran algunas evidencias relacionadas, hay señalamiento directo, etcétera, usted va a poder tener una aprehensión legal. Pero además de cumplir eso, el fiscal o la autoridad que tiene que ponerlo inmediatamente a disposición de la autoridad, tienen que leerle sus derechos, tienen que hacerle y dejarle por qué usted está siendo detenido. La segunda es si usted se fugó de un centro carcelario, por ejemplo. Si usted se fugó de un centro carcelario, pues viene y procede la aprehensión e inmediatamente también lo ponen a orden de la autoridad competente.
Y el tercer caso es cuando se da una orden escrita de autoridad competente. En este caso, la Fiscalía manda la conducción y la aprehensión de las personas. Ustedes recordarán que aquí por años nosotros criticamos que el Ministerio Público agarrara con personas que estaban compareciendo todos los días, a veces a la Fiscalía, y de repente agarraban, a pesar de que la persona había ido varias veces a su oficina, venían y decían, agarren a esa persona, deténla, condúcela, y uno decía, ¿por qué? Si la persona está yendo voluntariamente a donde ellos, ¿por qué tienes que aplicar esa condición? El mayor problema que teníamos los abogados en ese momento era que la mayoría de esos casos lo estábamos llevando con un sistema penal inquisitivo. ¿Y qué quiere decir eso? Que el fiscal era juez y parte. Él decidía si sí, si no. Y entonces cualquier cosa que se fuera a debatir tomaba meses después para que agarraran y se diera una nulidad, se diera un pronunciamiento judicial. Siempre tomaba meses eso. Hoy en día, el sistema penal acusatorio, cuando a usted lo detienen, hay una serie de requisitos, pues mostrarle a usted la orden escrita de autoridad competente por medio de la cual se está ordenando esa detención. Que usted sea remitido dentro de las 24 horas a la autoridad competente. Tiene temas usted como, por ejemplo, que le informen sus derechos, que no vaya a ser maltratada la persona. Pero también exige las conducciones que tengan una razón de ser. Y exige que si las personas han estado yendo de todos los días al Ministerio Público, no estoy diciendo este es el caso, estoy haciendo meramente un ejemplo académico. Las personas están yendo regularmente, oye, estoy presentando mis pruebas, aquí está mi abogado, yo quiero ver esto, los elementos de convicción, pues no se le llaman pruebas hasta ese momento. Pero si la persona está haciendo eso, ¿por qué tú de repente agarras y caes en allanamiento? Esa fue la parte que al juez, sin haber entrado en detalles de si el arma es, si tenían armas ilegales, de si habían otros elementos, porque esto se da en la primera parte de la audiencia, es incluso antes de la presentación formal de los cargos. Entonces, cuando se da este debate, termina un juez diciéndole a la Fiscalía, ¿por qué no les mostraron la resolución? ¿Por qué a esas personas, si estaban compareciendo, varios de ellos, por qué se les ordena la conducción? A mí me parece que la aprehensión de ellos, la aprehensión, no la detención, y ahora vamos a ir a esa segunda parte, es ilegal. Y se decreta ilegal la aprehensión y entonces se pasa a que le formulen los cargos. Cuando formulan los cargos, ¿verdad? Usted espera, y ustedes me han oído decir esto varias veces, ¿qué es la imputación? Ahí viene lo que es la fase de la imputación. ¿Y qué espera usted en la imputación? Usted espera que le digan de qué lo van a investigar a usted. Entonces, él agarra, el fiscal debe decir a usted, Alfredo Vallarino, yo lo voy a investigar del delito de posesión de armas porque usted el día 14 de agosto en su residencia ubicada en tal lado le encontramos un arma. Esa arma no contaba con permiso, de acuerdo a tal, y tales son los elementos de convicción. Y entonces ya me dijo de qué me imputó y entonces yo tengo la forma de defenderme de eso, porque ya se me indicaron cuáles son los cargos. No es ese el momento para defenderme, simplemente ya quedé comunicado de los cargos. Entonces, después de que eso pasa, viene lo que es la audiencia de medida cautelar, que es donde la audiencia no, es una fase de medida cautelar, en donde el fiscal dice, mire, este señor resulta ser que es italiano, este señor no tiene familia en el país, los cargos son tan graves como tales y tales cosas, existe un peligro de fuga, existe peligro de contaminar las evidencias, existe peligro para terceros y tal y cual. Así que, señor juez, nosotros solicitamos por tales y tales motivos que sustenta el fiscal que se tenga que dar la más grave de todas las medidas, que es la detención preventiva. Entonces, vienen y otorgan ayer lo que conocen comúnmente como la casa por cárcel, lo que comúnmente se conoce como casa por cárcel, que es una detención domiciliaria. No es, y esto es muy importante que lo entiendan, el juez que decidió ayer
no está diciendo esa es la sanción que ustedes van a tener. No está diciendo ni merecen sanción, ni está diciendo no merecen sanción. Le está diciendo, mientras dure el proceso, yo les permito estar en el domicilio, de acuerdo a lo que hasta ayer se le presentó al juez, de acuerdo a los elementos que hay en su momento en la carpeta y que oralmente le fueron expuestos al juez. Entonces, mi primera posición aquí, pese a que, créanmelo, no hay nada que pudiera hacer en un momento dado, porque si ustedes me preguntan, yo tengo aquí que también dividir. Si ustedes me preguntan a mí, mi sentir emotivo, personal, a uno de todos los que están ahí vinculados, a mí me interesaría verlo en el peor escenario posible. Emotivamente hablando, estoy hablando. Jurídicamente, tengo que dejar que las cosas pasen como el derecho manda que ocurran. Si es que nosotros queremos tener un Estado de Derecho y si es que nosotros no queremos tener una justicia mediática, porque haría yo igual de mal que han hecho en otros canales si yo saliera aquí, porque hoy día son personas que eran del grupo adversario al nuestro, y haría yo pésimo en decir ese juez es un corrupto, ese fiscal es un corrupto, los abogados hicieron tal cosa y tal y cual, porque a pesar de yo saber que no es así, le estaría mintiendo al país para agarrar y tratar de tener un escenario contrario hacia esas personas. Vamos por esa parte. La segunda parte es, porque yo soy del criterio, que a mi peor enemigo, y esto fue algo que también me pueden reclamar todas las personas que me están viendo en este momento y me pueden decir, Alfredo, a nosotros nos violaron la presunción de inocencia, a nosotros nos violaron el derecho al juicio previo, a nosotros también no nos dieron ningún derecho de absolutamente nada, no nos dejaban ver los expedientes tampoco, sí, y tienen toda la razón, pero eso es lo que queremos cambiar. Eso es lo que no tiene que ser así, y yo estoy convencido que para llevar un buen caso a término y poder sacar a una persona culpable, no es necesario encerrarlo el primer día, tratarlo como culpable, desprestigiarlo en los medios, desbaratar a la familia. Yo soy un convencido que eso no tiene que ocurrir así. Les digo también, si yo he defendido el debido proceso, yo no defiendo el debido proceso porque solamente toca con un cliente o solamente toca con esto. Quienes saben lo que yo he estado participando, incluso desde cuando se hizo la elaboración de este código en la Asamblea Nacional, estoy hablando del año 2007. Cuando se hizo este código, también en el año 2007, nosotros participábamos en la Asamblea Nacional a nivel de consultas, a nivel de asesorías, a nivel de aporte. ¿Para qué? Para tratar de sacar un código que pudiera permitirle a las personas hacer frente a procesos de la manera adecuada. Porque no creíamos que habían cosas en códigos como lo había antes, que incluso a usted lo podían juzgar en ausencia, que testigos no se tenían ni que presentar a juicio y valían los elementos que habían. Entonces, si yo creo en el debido proceso, tengo que creerlo para mí, para mis representados y para mis adversarios. Eso para mí es vital que ocurra. Ahora les voy a decir por qué el debido proceso es importante, y les dije que en la segunda parte cambia el escenario. Voy a la segunda parte. Porque dentro de este escenario, cuando se meten 30 personas en la mitad de un proceso, que ahora vamos por 8, pero sabemos que eso va a ir ampliando. Miren, cuando se meten 30 personas, créanmelo, que vamos a tener muchas personas que son inocentes en la mitad de estos hechos. Y aquí les voy a hablar un poquito, muy corto, de que para cometer un delito, y les voy a hablar de qué se habla aquí en este supuesto delito de tráfico tráfico de armas, es que hay gente que tenía armas de guerra, o sea, armas de alto calibre. Hay gente aquí que eran funcionarios, que podían prever que estaban haciendo algo ilícito. Pero también hay armas que no eran de guerra. Hay armas incluso que no funcionaban, eran de colección.
Y dentro de este escenario hay varias personas y a todo el mundo lo están queriendo meter de repente en un solo paquete. Y no es así. Para que usted cometa delito, usted tiene que haber cometido un delito con intención si el delito es doloso. Es decir, todos los delitos, salvo algunos que se excluyen, requieren que la persona tenga la intención de cometer un delito. Yo puedo agarrar y decir: quien se apodere de este celular ajeno, tal y cual, comete el delito de hurto. Pero si yo me lo llevé por equivocación, yo no cometo el delito de hurto. Si yo agarro y me lo llevo porque alguien tiene secuestrada a mi hija para que yo me lleve eso, no cometo el delito porque estoy siendo obligado a hacerlo. Si lo hago por error, si hay miles de cosas que se van a discutir en derecho, entonces nosotros podemos estar viendo una diferencia. ¿Y por qué yo digo esto? Porque hay gente dentro de este proceso a la que le vendieron armas que no eran de guerra, que posiblemente venían del Estado, pero que le habían de alguna manera encubierto ese trayecto, y que las personas cuando reciben un arma la reciben con un traspaso supuestamente lícito, y ese traspaso supuestamente lícito podía ser confirmado incluso en la DIAP, es decir, en la propia Dirección de Seguridad Pública, la DIASP, y podían confirmarlo. Entonces, ahí hay unas cuestiones que seguro la defensa va a ir agarrando sobre lo que se conoce como el error de prohibición. ¿Y qué es el error de prohibición? Que todo lo que usted está viendo, todo lo que a usted le parece, por lo menos tiene apariencia de no ser delito. Y si usted no tiene la capacidad suficiente, si usted no tiene el conocimiento suficiente, sí puede ser que usted sea burlado. Entonces, a esas personas, a sus familias, no necesitan que se les esté golpeando como si la persona fuese un traficante de armas, y a esas personas merecen que se les dé la oportunidad de explicar todo lo que quieran explicar, y además la obligación al Ministerio Público de que le prueben la supuesta vinculación en un juicio público, si es que algún día deciden llamarlo a juicio público. Eso es lo bueno que tengo que decir sobre el caso. A la vuelta les voy a explicar cuáles son los problemas de este caso para varios de los investigados. Definitivamente podía ser un programa polémico porque obviamente para mí es difícil personalmente hacer algunos comentarios que en un momento dado, pues como quien dice, mejor me quedo callado y que pase lo que sea. Pero he querido hacer un compromiso de orientar a las personas de manera correcta y que este programa por lo menos haga ese aporte nacional y no haga simplemente bullas y pailas según a quien le corresponda. No, si nosotros sustentamos que nosotros respetamos la presunción de inocencia, nosotros la respetamos, ¿verdad? Yo sí quiero explicarles un poquito cómo funciona este tema, porque hay conductas que pueden realizarse. Es decir, usted puede realizar la misma conducta, una persona mata a una persona acá y otra persona acá mata a otra persona. Las dos conductas, ¿verdad?, son similares, pero pueden haber circunstancias que hagan que este cometió delito y este no cometió delito. Y paso a explicar. Por ejemplo, las circunstancias de caso fortuito. Yo puedo matar a un niño y resulta ser que eso no sea un delito. ¿En qué ejemplo, por ejemplo? Resulta ser que a mí me van a atacar en mi casa, yo reacciono, trato de dispararle al atacante y erro el tiro, y sin mayor negligencia de mi parte, simplemente por la reacción rápida que tuve que hacer, se falló el tiro y le dio a un niño. El niño no me estaba causando ninguna agresión a mí, pero obviamente fue un caso fortuito. Es posible que hayan distintos tipos de responsabilidades, pero no me van a decir a mí que es que yo fui un homicida del niño. Hay cosas, por ejemplo, como el error invencible en un momento dado. Resulta ser que viene alguien y se disfraza detrás de las columnas de mi casa y sale con un arma de juguete. Y resulta ser que una persona reacciona y muere la persona. Mi vida no estaba en riesgo real,
Pero en mi cabeza ese error era invencible. La persona tenía un arma de juguete, yo pude pensar que mi vida estaba en riesgo, reaccioné y eso puede exculparme a mí, es decir, es una exculpante en un momento dado, o saca el dolo de por medio. Hay causas que, por ejemplo, justifican una conducta. Por ejemplo, si yo entro a su casa, ¿verdad?, sin su permiso, ¿verdad?, y contra su voluntad, yo estoy cometiendo un delito de violación de domicilio. Pero si entra un fiscal en cumplimiento de su deber con una orden judicial, ¿verdad?, ese señor, a pesar de que lo haga contra su voluntad, a pesar de que sea su casa, a pesar de que sea, él tiene un justificante que es estar actuando en cumplimiento de un deber. Si yo lo privo a usted de libertad, ¿verdad?, y agarro y me lo llevo en mi carro, pues yo tengo un delito que se llama privación ilegal de libertad. Pero si lo hace un policía en cumplimiento de una orden, ¿verdad?, que le han dictado para que me haga comparecer a mí, pues eso obviamente ya no es ¿cómo se llama? No es un delito. Si yo, por ejemplo, tengo a un niño, agarro y entro a martillazos a un carro, ¿verdad?, me ponen daños a la propiedad. Pero si yo demuestro que le estaba entrando a martillazos al carro para romper el vidrio, para salvar a un niño, había un estado de necesidad de por medio. Hay cosas en derecho tantos como que una persona puede ser inimputable, porque la persona está loca, porque la persona simplemente tuvo un tema de una locura temporal, porque tuvo una embriaguez fortuita, ¿verdad? Y entonces la persona no estaba en capacidad de entender básicamente cuáles eran el tema de sus actos. Y dentro de estas diferentes cosas que pueden hacer que la conducta no termine siendo un delito, existe lo que se llama el error de prohibición. ¿Qué es el error de prohibición? Cuando yo analizo todos los elementos y de acuerdo a mi capacidad, a lo que yo conozco, a mi capacidad académica, para mí no sería un delito. A pesar de que lo sea, según mi íntima creencia, eso termina no siendo un delito. Ejemplo, vamos a poner que en Australia, ¿verdad?, el porte de armas, ¿verdad?, está abierto para todo el mundo. O que en Estados Unidos usted puede agarrar y usted puede tener armas largas sin ningún problema. Y resulta ser que es la primera vez que usted viene a Panamá y resulta ser que a usted le venden o le dan un arma larga, un arma que sea automática o semiautomática pero con con especificaciones que pueden ser consideradas arma de guerra. En ese momento, una persona como ese, un extranjero, que en su país eso es normal, que es primera vez que viene a Panamá, que no conoce el derecho, puede alegar el error de prohibición y puede decir, el abogado puede ir a buscar esa forma de sacarlo no culpable basado en que la persona dentro de su íntima convicción no creía que estaba cometiendo delito. Si, por ejemplo, resulta ser que en otro país hay adulterio y el adulterio resulta ser un delito en alguno de estos países árabes o en alguno de estos países resulta ser que cometer adulterio resulta ser que es un delito criminal y uno se va para allá y uno no sabe eso, en todos los países, en muchos de los países, para no decir todos, existe lo que se llama el error de prohibición. Hay países en donde, por ejemplo, el tener cierta cantidad de marihuana, ¿verdad?, es legal, es legal. Entonces resulta ser que esa persona viene, por ejemplo, de Uruguay o viene de Holanda, desconoce esa situación y llega a Panamá y termina siendo, esas personas pueden alegar el error de prohibición. ¿Cómo estamos nosotros viendo este caso? Y esto quiero que lo piensen como ustedes. Ahora ustedes son un particular, son un empresario, son un trabajador, son quien sea. Y a usted le ofrecen, usted es amante de las armas, porque usted es cazador o porque le gusta, lo que sea, y a usted le ofrecen determinado rifle y usted no está seguro si eso es o no legítimo o legal, pero a usted le dicen eso te sale con permiso del DIASPA.
Ese permiso del DIAS, tú lo puedes verificar en la DIAS, que es la autoridad que te da los permisos. O sea, si esa persona lo puedes ya verificar en la Policía Nacional, te para la Policía Nacional, muestras el permiso y tienes el permiso. Para ciertas personas, y ojo que estoy diciendo para ciertas personas, eso va a poder ser un alegato por lo menos, el error de prohibición para poder decir, como yo, un mortal, voy a saber si ese permiso, si las armas eran robadas del Estado, si venían de tal lado, sobre todo con las armas que no sean de guerra. ¿Cómo yo voy a saber si todo lo que me mostraban a mí tenía una apariencia de legalidad? Ojo, es muy diferente si yo soy el director de la DIAS, si yo soy un director de institución de seguridad. Es muy diferente si yo soy el director del Consejo Nacional de Seguridad, porque yo todos los días estoy viendo eso y sé perfectamente lo que es legal y lo que es ilegal. Es completamente distinto si yo, que tengo que ver con la normativa y estamos deteniendo a todo el mundo, a esa persona el tener un permiso no lo va a excluir de ningún delito. Por el contrario, le puede empezar a adicionar delitos. Porque si ese permiso resulta ser que tiene información falsa para poder sacar, entonces le vamos a estar sumando falsificación de documentos públicos. ¿Cuándo una persona puede saber? Miren, si a mí vienen y me vienen a vender una pistola, y la pistola vamos a decir que está en un precio normal, y $1.500, pues vale la pistola, y me la vienen a vender y me dicen aquí está, y aquí está el traspaso, y aquí está el permiso en la DIAS, hicimos todo tal y cual, yo puedo agarrar y yo puedo entender que me pueden sorprender en la buena fe, incluso hasta siendo abogado. Pero si yo soy el jefe de estamentos de seguridad, ¿verdad? Y a mí me hacen traspaso de armas por $1.07, ¿verdad? Ya eso empieza a tener unos elementos que yo no podía prever que eso era legal. Hay elementos que hacen que eso pueda cambiar. No necesitan ni agarrar el arma, porque el tipo penal, y les voy a pedir ahora sí que me pongan en pantalla el artículo 335, que es el artículo que vamos a estar debatiendo. Dice, quien sin estar legalmente autorizado, legalmente, o sea, por la ley, autorizado, fabrique, transporte, venda, compre, ojo con esta palabrita, traspase, introduzca, saque o intente sacar del territorio nacional explosivos o armas de fuego de cualquier naturaleza, modelo o clase, sus componentes o municiones, será sancionado con prisión de 12 a 15 años. La sanción se aumentará de 1/3 a la mitad. Entiéndase, de 1/3 a la mitad del mínimo y el máximo. Máximo estamos hablando 22 años y medio. Si el agente se vale de documentos falsos o alterados para realizar cualquiera de los actos señalados en este artículo. Si la transacción se realiza en nombre del Estado panameño o si excede los términos del mandato. O 3, si se trata de armas de guerra o de gran poder destructivo. Entonces, miren, aquí se dio, mucha gente no sabe, este caso no viene de ahora. Este caso había un exdirector de la DIAS que también le hicieron un caso similar durante el gobierno de Varela y que el caso se manejó un poco cuestionable, por lo menos desde mi óptica, pero que de ahí empezó a salir información de que habían otras personas. Desde el año 2019, con el señor que apareció en pantalla, el señor que apareció en la supuesta audiencia que se iba a dar, y ahora les voy a hablar de eso, ya estaba circulando documentos de un supuesto traspaso, de ir a sacar un tema de los depósitos de la armería. Y esas cosas hacían obviamente que ya despertaran las antenas de nosotros y nosotros quisiéramos saber más de esta carpeta. Esta carpeta se guardó como si hubiera sido el secreto mejor guardado durante el 2019. Y aquí viene una primera pregunta mía. Si lo que nosotros estamos viendo en el caso primero de Odebrecht y luego en este caso, ojo, hago la aclaración,
presumirle la inocencia de todos. Pero lo que me llama la atención es la actitud del Ministerio Público, que en este momento avanza un poco más fuerte con las investigaciones. Si ellos se están basando en información nueva, no hay problema. Pero si esa información la tenían ellos desde hace tiempo, lo que significaría en el evento de que estas personas resulten culpables, que tenemos que presumirles la inocencia, ¿qué pasaría? Significaría que el Ministerio Público, a sabiendas, dejó sin perseguir que el país estuviese manejado en la Policía Nacional, en estamentos de seguridad e incluso en la Presidencia de la República, según el criterio del Ministerio Público, con personas vinculadas a tráfico internacional de armas, a blanqueo de capitales y a otra serie de elementos. Ese sería lo peligroso si el Ministerio Público logra probar eso. Entonces habría que determinar qué fiscales del caso Odebrecht pasaron por alto esta información y no la remitieron de inmediato, por ejemplo, a la Asamblea Nacional, si es que consideraban que había una responsabilidad del presidente de la República en ese entonces. Hay que ver por qué estos fiscales no actuaron de inmediato en el 2019 si entendían que habían personas vinculadas a tráfico internacional en los estamentos de seguridad del Estado. Miren, lo que está sucediendo ahí, se habla de armas del Estado que, según dicen, las armas supuestamente vinieron no sé cuántas armas para muestra. Que yo sepa, para traer muestra, con una muestra vale. Entonces, que a mí me digan que eso entró como una muestra y que después decidieron pasárselo a oficiales de la policía, eso yo les sugiero a quienes estén queriendo usar esa versión que busquen una distinta. Ahora, yo, como les dije a ustedes, yo no tengo una animosidad hacia las 30 o 40 personas que estén metidas dentro del caso. No, por el contrario, hasta les deseo lo mejor. Menos a una. Menos a una. ¿Y por qué a esa una no? Porque hay otros que sí agarraron, siguieron instrucciones que en mi criterio no debían, otras no me gustaron, pero había otros que eran cerebro, eran el cerebro, eran la persona haciendo maldad tras maldad tras maldad. Y resulta ser que entonces ahora les empieza a llegar ese momento. Miren, yo vi en el día de ayer, sí, me parece que fue ayer, si no me equivoco, las ciertas interacciones de la defensa del señor Rolando López. Y les quiero empezar a aclarar porque lo puse en el tuit antes que pasara judicialmente y en efecto así ocurrió. El hecho de que me digan a mí que el señor López, que tiene derecho nuevamente a que le presuman su inocencia, pero que próximos días lo más probable vamos a estar viendo algunas audiencias vinculadas a este señor y que incluso la propia defensa ha hecho algo que a mí en efecto me impresionó. Porque es que si a mí me allanan mi casa y yo no tengo nada en mi casa de raro, y supuestamente dicen que no había nada raro en la casa de él, a mí me parecería muy extraño que el abogado mío esté diciendo, háganle cargos, quiero que le hagan cargos. O sea, ¿a quién se le puede ocurrir mucho que esa va a ser una estrategia realmente? Claro, que si el Ministerio Público no está decidiendo todavía formularme cargos, mi abogado esté pidiendo que me formulen cargos. Entonces, cuando yo veo que se anuncia la audiencia en Veraguas, yo digo, esto hay algo raro. Porque si el caso está en Panamá, no tienes nada que estar haciendo peticionando una audiencia en Veraguas. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que empiezan es a salir unas fotos en redes sociales de, miren, aquí está el señor Picuiro que está esperando al fiscal en la audiencia en Veraguas. Eso es lo mismo que usted lo estén buscando en Panamá y usted se sienta ante un juez en Irán y usted diga que usted está ante el juez de Irán esperando que le formulen cargos. No le van a formular cargos ante el juez de Irán porque usted no lo están buscando en Irán, usted lo están buscando es en Panamá. Entonces, es exactamente lo mismo. A él no le podían hacer una audiencia en Veraguas porque el juez que había ordenado los allanamientos, el juez que tenía el caso, estaba en Panamá. El segundo escenario es decir, nosotros fuimos y comparecimos ante el juez. No, eso estaba por video, estaba por videoconferencia. Así es que la persona físicamente no estaba y no estaba tampoco a donde su juez.
Lo tercero, ya les dije, me llamó la atención que se estuviera pidiendo que le formularan cargos. ¿Por qué yo voy a querer que le formulen cargos a mi cliente? ¿Qué es lo que yo estoy buscando supuestamente en esa audiencia? O hay una muy buena estrategia mediática, no necesariamente jurídica, y no me voy a referir a la parte jurídica, pero definitivamente que no es jurídicamente, no quiere ningún abogado que a su cliente le formulen cargos. Pero lo cierto es que básicamente lo que se quiso decir es, y se dijo de hecho, es el fiscal no se atrevió a venir a la audiencia. El fiscal aquí no se atrevió, aquí estuvimos en Veraguas y el fiscal no se atrevió. Bueno, señor, al fiscal Emeldo Márquez, yo quiero ver si usted se atreve, porque la defensa básicamente le dijo que si usted, básicamente, ¿por qué no estaba en esa audiencia en Veraguas? Y yo pienso que el país, en los próximos días, cuando se haga una imputación de las personas que sea que correspondan en ese caso y que todas tienen derecho a que se les presuma su inocencia, yo sí espero que el fiscal nos haga el favor de agarrar y precisar cuáles son los hechos, para que el día de mañana no tengamos puntos en donde se meta a todos en un solo paquete, porque es que lo único que yo puedo decir que me disgustó de la imputación el día de ayer es que uno no hace una imputación genérica para todo el mundo. Uno no agarra y dice los procesos a Juan, a Pedro, a Perencejo y a todos ustedes por tráfico de armas. No. Usted dice te proceso a ti por armas porque tú hiciste esto, esto y esto. A ti porque tú hiciste esto, esto y esto. Porque si no, los casos se van a terminar cayendo y yo estaré aquí para decirle al Ministerio Público que nuevamente les dije que esos errores no se podían dar. Miren, yo ya tengo manejo alguna información de algo de lo que va a ocurrir en los próximos días y por eso es que yo no me quiero pronunciar hasta el próximo jueves, que ya debemos haber visto algunas audiencias. Pero sí les puedo decir una cosa, cuando un fiscal va a sustentar sobre un caso basado en tráfico internacional de drogas, tiene que ver si se le queda en el paquete o no delito de falsedad ideológica de documentos públicos, delito de corrupción de servidores públicos, delito, por ejemplo, que puede ser de peculado si las armas tenían que ver con el Estado y que no necesariamente va a ser para todos, pero tiene que ver que no se queden una serie de delitos porque ya para sacar la suma de eso ya hay que sacar calculadora. El primero son 22 años y medio y los demás van sumando. Yo solamente me resta decir, escuché cuando el abogado, y lo dijo correctamente el abogado nuevamente, dijo, qué pena que se estén filtrando información en los medios de comunicación y que se filtraron fotos y que se filtraron tales cosas de la diligencia que estaba empezando, y tiene toda la razón. Pero ¿sabe qué? Eso fue justo lo que vivieron muchas personas durante el Ministerio Público, cuando en el Ministerio Público le llegaban los casos armados desde una presidencia, desde un consejo de seguridad, desde donde estaba el señor Saltarín. Pero los dejo de esta manera, invitándolos siempre el martes a seguirnos en nuestras redes de Vallarino Panamá, en Twitter e Instagram para nuestros martes jurídicos a las 9 de la noche. Los veo hasta el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.